Muchas gracias por la invitación. Entonces continuamos con la experiencia que hemos tenido en el Instituto Nacional de Cancerología. Entonces, como estamos nosotros, digamos, haciendo diseño y desarrollo de adecuación de fórmulas magistrales, como lo decía Javier, entonces vamos a tener nosotros que armar, digamos, nuestro rompecabezas. Entonces, los controles de calidad en los radiofármacos son del mismo estatus de los medicamentos convencionales. Entonces, estamos trabajando inyectables, luego tenemos que tener rigurosidad en ello. Entonces, para hacer el diseño y desarrollo, pues necesito entonces saber de qué estoy partiendo. Como decía Javier, 7 formulaciones diferentes buffer, diferentes reactivos, y voy a obtener productos diferentes dependiendo de lo que esté manejando, digamos, dentro de las materias primas. Para eso entonces tengo que diseñar una metodología analítica, saber con qué equipos cuento y saber qué voy a probar de ese tipo de radiofármacos. Entonces tenemos compendios farmacopédicos que nos guían también para poder lograrlo. Entonces tenemos que tener criterios de control de calidad de este tipo de radiofármacos, en donde tengo los criterios de calidad farmacéuticos y criterios de calidad radiofarmacéuticos. ¿Qué me permite esto? Pues garantizar que a pesar de que sea un radiofármaco, en muchas ocasiones ellos consideraban antes que los radiofármacos por incluir material radioactivo dentro no requerían criterios farmacéuticos, que ningún microorganismo iba a crecer en ellos, que eran seguros solo por contener material radioactivo, y eso es falso. Nosotros requerimos hacer todos, digamos, un manejo de calidad farmacéutica y además, pues el manejo de la calidad radiofarmacéutica. Entonces, ¿qué criterios podemos tener en cuenta? Pues los criterios base, digamos, para inyectables, entonces serían como aspecto, digamos, si tengo partículas en suspensión blancas o oscuras, el pH, y utilizo diferentes técnicas. Generalmente esto, digamos, se hace de forma visual, con fondos claros y oscuros. En el pH puedo utilizar tirillas de pH o potenciómetros, y es dependiendo de lo que yo tenga dentro de la radiofarmacia, el equipamiento que tenga la radiofarmacia. Tengo que hacer entonces también la pureza química, analizo también solventes residuales, la identidad química de estas moléculas que tengo, y para eso puedo utilizar equipos de cromatografía de gases en caso de solventes, en HPLC para identidad química o radioquímica, HPLC o TLC, dependiendo del equipo con los que cuente la radiofarmacia, integridad de filtros, entonces tenemos test de puntos de burbuja, que lo exige la regulación colombiana en buenas prácticas de elaboración de radiofármacos, y análisis microbiológico. Entonces digamos que nosotros trabajamos los detectores de endotoxinas con la prueba LAL y cultivos microbiológicos. En el caso de la radiofarmacia nosotros los tercerizamos. Entonces, para estas pruebas, por ejemplo, nosotros tenemos en cuenta que trabajamos un radioisótopo de una vida media corta, son 68 minutos, entonces apenas hago la elución del generador, toda la producción me lleva un tiempo, digamos más o menos 35-45 minutos, y tengo que hacer un control de calidad en el menor tiempo posible. Entonces, para esta prueba, por eso utilizamos el detector de endotoxinas, que es, digamos, que la prueba más rápida que existe para poder darle un aprobado en cuanto a análisis microbiológico, y luego haremos, posterior al decaimiento de la muestra, el cultivo microbiológico. Entonces, en estos criterios de selección para radiofarmacéuticos, entonces tenemos la identidad radionuclídica, entonces debemos asegurar que el generador que estamos utilizando sí esté obteniendo del eluido galio 68 en alta pureza y no germanio 68. Entonces digamos que nuestra mayor impureza sería germanio 68 o zinc 68, y esto nos puede generar, digamos, problemas a la hora de la distribución y la obtención de imágenes. Identidad radioquímica, entonces que sí sea la estructura que yo
quiero analizar. Para eso utilizamos entonces estándares fríos, le llamamos nosotros. Ahorita vemos los resultados de un análisis de un estándar. Pureza radionuclídica, pureza radioquímica, entonces dependiendo del equipo y los criterios que tenga yo, pues puedo seleccionar alguno de los dos, y actividad específica. En este caso de actividad específica, digamos que lo tengo que analizar mucho antes de hacer la producción, porque estas cinéticas de las reacciones de marcación, digamos que son muy complejas en cuanto a volúmenes, a temperaturas y a la actividad específica que el generador me dé. Entonces hay generadores que dan muy bajas actividades específicas y el marcaje no se da. Entonces por eso seleccionamos ese generador que mostró Javier. ¿Qué criterios entonces vamos a listar? Entonces todos los parámetros que yo pueda listar y pueda hacer dentro de mi laboratorio de control de calidad. Voy a utilizar el método al que yo me pueda, digamos, adecuar con mis instalaciones. Tengo entonces que recurrir a farmacopeas para generar esos criterios de aceptabilidad. Y entonces puedo hacer o verificación o validación. Cuando hago verificación es cuando, tal cual como está en la farmacopea, me adhiero a esa monografía, tengo todos los equipos, todos los solventes, todo tal cual dice la farmacopea, y si lo sigo tal cual, estoy haciendo la verificación y mi proceso de validación va a ser, digamos, menos dispendioso. Si arranco de cero, como en algunos casos nos toca, entonces yo hago una revisión bibliográfica, hago modificaciones porque tengo que adecuarlo a mi instalación y a mis equipos, entonces haré una validación completa y rigurosa que toma muchísimo tiempo. Aquí tenemos más parámetros de los que hacemos nosotros, los métodos con los que los estamos haciendo y otros criterios de aceptabilidad que también los obtenemos o de farmacopeas o de artículos. Entonces los resultados que vemos, ¿cómo serían? Nosotros haríamos, por ejemplo, correr un estándar frío de galio 68 FAPI, que lo venden ya en el mercado, y lo que tengo que obtener acá entonces es, voy a hacer entonces un espectro ultravioleta en el equipo y voy a obtener un tiempo de retención de esa columna. Entonces aquí voy a tener unidades de, digamos, de absorción y voy a tener tiempos de retención. Este es el estándar. Cuando ya corrió el estándar, siempre lo tengo que correr para análisis de cada una de las muestras. Entonces yo he corrido ya el estándar y tiene un tiempo de retención y ahora corro mi muestra, pero ya en un detector de radiación ionizante, y al correrlo en radiación ionizante veo que mis tiempos de retención en las características de mi equipo son similares. Entonces puedo asegurar que la muestra que tengo del galio 68 FAPI, que estoy haciendo el marcaje, que el producto, digamos, que obtuve, es igual al estándar y puedo asegurar la identidad radioquímica. Entonces puedo ya hacerlo como lo hacemos en el instituto, generar certificados de control de calidad con los diferentes criterios. Entonces tenemos todos listados, todo lo que podemos hacerle al radiofármaco en cuestión de control de calidad. Tengo que tener entonces todos los parámetros, cuánto nos dio el resultado, el analista y después tendremos un aprobado. Esta sería una tirilla del detector de endotoxinas, entonces también hay un parámetro farmacopeico que nos da un valor mínimo de unidades de endotoxinas por mililitro y esto es lo que debería yo ver. Hacemos entonces la prueba del radioisótopo, que sí esté trabajando con un radioisótopo que sea galio 68 y pues listo, digamos, todos mis datos dentro de la documentación que se requiere en control de calidad. ¿A qué nos enfrentamos entonces cuando hacemos validaciones? Pues que tenemos que validar la metodología analítica y los procesos de producción. Entonces inicialmente yo haría la estandarización del proceso de producción.
Cuando he hecho, digamos, ya las 7 pruebas, hacemos el análisis y nos vamos a quedar con un único proceso de producción y estandarizamos ese método. Luego hacemos que ese método sea reproducible en los módulos, que sea robusto en cuanto a los cambios que se les puedan hacer en cuanto a temperaturas, tiempos de calentamiento y pH, que los rendimientos mejoren con esas pequeñas modificaciones, y luego pasaríamos a la metodología analítica. En esa metodología analítica pues tenemos que ver la linealidad de los equipos, es decir, tengo que en cada laboratorio de control de calidad hay parámetros y equipos diferentes con diferentes columnas y que esos equipos pues tengan una linealidad de identificarla. Que el método analítico con que voy a analizar sea robusto, la precisión de ese método y que siempre obtenga, digamos, un producto con estabilidad. Entonces nosotros generalmente estamos dando para galio 68 FAPI entre 2 a 4 horas de estabilidad luego de hacer el marcaje de este producto. ¿Qué requiere entonces el sistema de calidad? Pues digamos que sería el ADN de cada una de las instalaciones en las radiofarmacias, entonces necesito un desarrollo de procedimientos documentales, la validación de estos productos o de los procesos y las metodologías analíticas, que sea robusto y que tenga laboratorios de respaldo de análisis microbiológico y digamos que todos los instrumentos dentro del laboratorio estén calificados y calibrados. ¿A qué dificultades nos enfrentamos como una institución pública? Pues todos los proveedores de insumos y materias primas. Entonces tenemos la dificultad que en Colombia no hacemos diseño y desarrollo de moléculas, tenemos que traerlas. Y pues tenemos que tener importadores de casa matriz en Colombia y digamos que cuesta a veces tener la materia prima para hacer este tipo de radiofármacos. En cuanto a equipos, digamos que gracias al proyecto que mostró Javier del edificio de medicina nuclear con el organismo desde 2007, pues digamos que ya contamos con un backup de equipos importante que tenemos que ir renovando. Largos tiempos de entrega de insumos, generalmente los generadores, digamos, de materia prima que llega. Por eso hay un proyecto de generar un reactor nuclear para Colombia que produzca radioisótopos de uso en medicina nuclear. Y hay que apoyarlo para que pueda ser realmente, nos permita hacer, digamos, poder hacer nuestros propios radioisótopos y digamos que esta importación saltárnosla porque los tiempos son muy grandes. Ahora, digamos, en tiempo de invierno, en Navidad, bajan las cargas radioactivas porque es temporada alta y no tenemos acceso a material radioactivo. Si tuviéramos nuestro propio reactor, pues sería más sencillo manejar ese material dentro del país. Los tiempos de vigencias fiscales, entonces en lo administrativo ya, cuando nosotros nos enfrentamos a vigencias fiscales dentro de sistemas, digamos, o proyectos de investigación, cada año debe cerrarse esa vigencia fiscal. Entonces, como proyectos como, por ejemplo, el nuevo ciclotrón que está instalando la radiofarmacia, tiene un problema y es que no puedo cortar de hacer la infraestructura para pasarlo al siguiente año, tiene que ser un continuo. Entonces el instituto, digamos que se tiene que fortalecer en cuanto a que todo lo que sea presupuestal en investigación no tenga vigencias fiscales anuales, sino que pueda incluirse en una vigencia a largo plazo. Entonces son proyectos de 4 o 5 años, algunos mucho más largos, entonces eso tiene que, digamos que mejorar en ese campo. Y estos cronogramas dependientes de pacientes es lo que estamos haciendo hoy. Digamos, nosotros tenemos el radiofármaco a petición de medicina nuclear y las necesidades que tiene, pero realmente necesitamos que dé la vuelta y sea mucho más productivo en cuanto a que nosotros hacemos un diseño y desarrollo y gastamos unos recursos como nación, porque realmente lo gastamos todos como nación, y que eso pueda retribuir en beneficio a los pacientes. Que más pacientes puedan tener acceso a este tipo de radiofármacos. Y la capacidad de fidelización del talento humano es algo que el instituto está trabajando fuertemente con el objetivo de que nosotros, digamos, nos capacitamos fuera con ayuda del Organismo Internacional de Energía Atómica. Como decía Javier, somos un centro ya ancla
en donde tenemos que empezar a capacitar a toda la población de Colombia que esté interesada en estos temas de radiofarmacia, pues que sí lo podamos hacer adecuadamente. En las ventajas, pues digamos que el apoyo estatal, digamos, un proyecto como el edificio de medicina nuclear y ahora el del nuevo ciclódromo, pues requieren de todo esto. En organismos internacionales, como el Organismo Internacional de Energía Atómica, el compromiso de la institución, digamos, ellos, toda la parte administrativa del instituto, al ver los resultados de medicina nuclear y de la radiofarmacia, pues han apoyado los proyectos, tanto así pues que estamos en el proyecto del nuevo ciclotrón. El talento humano, antes digamos rotaban, cuando yo llegué hace 10 años, solo duraban 6 meses los químicos farmacéuticos dentro de la radiofarmacia, ya tenemos un staff de personal que digamos que le gusta lo que hace, sabe lo que hace y quiere al instituto y digamos que está fidelizado y comprometido con la producción de radiofármacos a nivel institucional. No depender de kits comerciales, gracias a los módulos que tenemos, que son multipropósito y con software libre. Los costos de producción, entonces, ¿de qué dependerán? Del acceso al material radioactivo, a las moléculas y de cuántos pacientes podríamos, digamos, hacer por marcación. Cuando nos llega un generador recién llegado, nos estamos pidiendo más o menos de 50 milicurios precalibrado, podríamos hacer por marcación 4 dosis para los pacientes en cualquier radiofármaco con galio 68. Entonces, digamos, es aprovechar esa ventana de tiempo, podemos hacer 3 marcaciones día, entonces que todo, digamos, nos toca hacer como toda la logística de si el instituto en su servicio de medicina nuclear no tiene suficientes pacientes, pues poderlo ofertar a centros de medicina nuclear externos para aprovechar, digamos, las capacidades de sus insumos. Esta replicación del conocimiento es lo que hacemos hoy, gracias al Servicio de Medicina Nuclear y el Instituto, y lo vamos a seguir haciendo. Digamos, tenemos cursos, recibimos residentes de medicina nuclear, próximamente recibiremos químicos farmacéuticos de otras instituciones de Latinoamérica, el Caribe y dentro del país, y tecnólogos. Entonces, lo que nosotros queremos ver acá es que si tenemos nosotros todo este apoyo, pues podemos tener un valor público, como lo es el instituto, que es generar el cambio de chip y poder hacer proyectos de investigación que impacten realmente al país. Entonces, muchas gracias. Entonces, inicialmente vemos que el equipo de radiofarmacia y medicina nuclear inició en el 2007, siendo un grupo pequeño. La mayoría de ellos son más administrativos y el ministro y, digamos, personas externas que nos apoyaron al inicio. Y ya tenemos un grupo, un staff de 16, 20 QFs y, digamos, un grupo multidisciplinario con físicos médicos, ingenieros y administrativos que están fortaleciendo la radiofarmacia del instituto para beneficio de toda la población. Gracias.